Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores, edición en la que vamos a estar conversando con Ana María Gutiérrez. Ahorita ya, bueno, este es el último día de septiembre y a partir de octubre, para financieros como Ana María, es el mes de la educación financiera. Y el año pasado tuvo ella una muy buena experiencia organizando un maratón de educación financiera durante una semana. Ana María, estuviste conversando con gente acerca de educación financiera nacionales e internacionales, ¿verdad? Claro que sí, buenas tardes, para mí es un gusto estar con ustedes aquí dándome ese espacio de hablar de educación financiera que es una de las cosas que tanto me gusta. Y sí, efectivamente estuvimos una semana hablando de educación financiera con gente desde, en ese momento, Chile, Venezuela, España, Guatemala y Nicaragua. Y hoy, pues, no podría ser este año no volver a repetir esa experiencia. Y pues ya somos 10, ahora antes fuimos 6 personas, en 6 días consecutivos, pero hoy, como bien lo dice, es maratón y lo vamos a hacer todo el mes de octubre. 10 ponentes hablando desde sus experiencias, desde sus perspectivas, de diferentes puntos de la educación financiera. Todo el mes. A ver, barajame al suave, como dicen popularmente. Mira, el 4, que es el primer lunes, se celebra el Día de la Educación Financiera. Quiero explicar un poquito esto porque es una iniciativa que yo, te soy franca, no conocía hasta el año pasado por Carmen Esther Lafuente, que es una colega española que me comentó sobre la educación financiera, sobre ese día que es el primer lunes de octubre. Entonces empezamos a organizar, así como en 2 semanas, ese proceso, y este año lastimosamente ella no va a poder estar por circunstancias laborales, por compromisos laborales, pero sí vamos a hacer ese maratón que se va a iniciar el lunes 4 con Freddy Villarroel de Venezuela. Vamos a empezar a hablar de la educación que ya financiera. Freddy estuvo el año pasado. Sí, se repite Freddy Villarroel. Técnicamente ahí todos los varones repiten, las únicas que no pudieron lastimosamente repetir son las mujeres, y tenemos 2 incursiones nuevas, un panameño y otro guatemalteco. Pero ahí los vamos a ir explicando y los vamos a ir presentando. Pero el día lunes 4 de octubre se celebra en España esta iniciativa, que fue algo bonito porque realmente, si nosotros no tenemos educación financiera, los riesgos de ralentizar el desarrollo y de incrementar la pobreza a mediano y a largo plazo se incrementan. Entonces es necesario invertir en educación, y no educación normal de primaria, secundaria, universidad, títulos universitarios, sino de esa educación que te dice cómo manejar el dinero, que te dice cómo administrar el dinero, que te dice cómo sanar la relación con el dinero, que te dice cómo manejar tus deudas, que no son malas, pero se convierten en malas cuando no las sabemos administrar, cuando no lo sabemos planificar, proyectar, negociar. Entonces, ese día ellos lo hicieron para darle esa información a sus cuentavientes, y varios países han tenido la iniciativa de hacer diversas actividades en pro de la educación financiera en el mes de octubre, justo el 4, pero yo digo, si vamos a hacer un maratón, hagámoslo todo el mes. Si tenemos los recursos, si tenemos los contactos, si tenemos los medios, si tenemos los espacios y si tenemos sobre todo la voluntad, pues como dice un amigo, hay que darle. Entonces, a ver, empezás el 4, vas a ocupar todos los lunes. Los lunes, los miércoles y 2 viernes, que sería el primero y el último. Para hacer 10 programas. 10 programas. Todos estos a través de tus redes sociales. A través de Facebook, a través de YouTube, porque ahora vamos a usar una plataforma donde los podemos enviar a los 2 espacios. Sin embargo, vamos a compartir el día de hoy un link, porque si te inscribís, tenés la posibilidad de participar en una rifa
y esa rifa vamos a brindarles la oportunidad a 3 personas para realizar un diagnóstico. Y como dijiste vos ahorita, aparte de que cierra septiembre, inicia el último trimestre del 2021 y necesitamos prepararnos, necesitamos conocer nuestra realidad financiera, porque nuestra realidad financiera no es simplemente decir, ya no tengo dinero. Nuestra realidad financiera es cuantificar, conocer y proyectar manejando nuestro dinero de una forma efectiva. Así que vamos a brindarle esas 3 diagnósticos a las personas para que conozcan y sepan qué pueden hacer, cómo pueden recibir, cómo pueden prepararse para el 2022. Ok. ¿Qué novedades habría en este maratón de educación financiera? Las criptomonedas. Las criptomonedas. Las criptomonedas, porque la vez pasada hablamos generalmente de educación financiera desde nuestra perspectiva de lo que era la educación financiera. Sin embargo, en esta ocasión, cada uno de los especialistas va a hablar de su expertise, de su trabajo, de cómo ellos ayudan a potenciar y ayudan a desarrollar sus habilidades o potenciar a las personas o a sus clientes sobre lo que cada uno de ellos hace. Y Freddy Villarroel, en estos 2 últimos años, que él es un venezolano, ha visto el modelo de las criptomonedas, el negocio de las criptomonedas como una válvula de escape para poder estabilizar su economía allá en Venezuela, porque vos sabés las situaciones que ellos están viviendo, entonces hay que buscar una alternativa. Y una de las formas en que él lo ha hecho es las criptomonedas. Vamos a también tener especialistas que van a hablar específicamente de las pymes. Uno de ellos va a hablar, Andrés Mórtola, va a hablar sobre los errores que cometen las pymes. Y don Ezra, que te los quiero ir presentando, pero te voy a hacer algo general. Don Ezra Israel va a hablar de la inteligencia financiera en los emprendimientos. Entonces, ahorita la novedad, la diferencia es que son temas puntuales, temas específicos, temas directos sobre un tema que podés desarrollar y que te va a ser útil, de útil aplicación en tu día a día. Ok, esto no es exactamente para las empresas como tal, ni para los emprendimientos, es decir, funciona para las personas particulares de la misma manera. Claro que sí, porque recordad que las finanzas son el reflejo de nuestros comportamientos. Lo que nosotros hacemos de forma personal, nosotros lo hacemos en nuestro negocio. La forma en que nosotros compramos, la forma en que nosotros administramos el dinero, es simplemente el reflejo de cómo nosotros podemos manejar nuestro negocio. Si nosotros manejamos nuestro negocio como un caramanchel, es porque nuestras finanzas personales las manejamos como un caramanchelo, como dicen de delantal. Al final de cuentas el término es indistinto, pero el punto es el mismo, que si nosotros no organizamos, no planificamos, no proyectamos, entonces simplemente estamos... Un día de estos estaba hablando con alguien y me dijo, lo que pasa es que yo no soy una empresa, a mí ese formato que vos me enviaste, que le envié un archivo de finanzas personales y decía finanzas personales, ojo, finanzas personales, y me dijo, yo no soy una empresa para registrar mis movimientos económicos. Me dice, además, eso de movimientos económicos me sale a organización, y yo soy una persona natural, simplemente una asalariada, no tengo para qué hacerlo. Respiré profundo, me puse a reír y le dije, la primera empresa que tiene que visualizarse sos vos. Y de ahí, no sé si podemos hablar ahorita o lo hablamos después, de las 5 características que puede tener o 5 carencias que puede tener las personas cuando no tienen educación financiera. Vamos a tocarlo un poquito más adelante. Vamos a dejarlo ahí con un asterisco en pendiente para más adelante. Pero es que es cierto, ¿no? Es decir, a ver, eso de que no llevas registros o no necesitas llevar registros. Fui a comprar una libra de sal que me costó 6 pesos y compré además una libra de azúcar que me costó 12 pesos, gasté 18 ya
de 30 que tenía en mi bolsa. Es decir, me quedan 12 córdobas nada más. Entonces tengo que ver cómo voy a gastar esos 12 córdobas. Es decir, eso es el registro de tus entradas y salidas. Me entraron 30 pesos, he gastado 18, me quedan 12 y tengo que ver cómo es que voy a estirar esos 12 hasta el fin de mes. Exactamente. Sí, ese es el asunto, pues sí, la verdad es que, como vos decís, la primera empresa es uno mismo y uno tiene que aprender a maximizar sus recursos, porque se trata de maximizar recursos. Antes que pasemos a otra cosa, te quiero preguntar por este tema de las criptomonedas, porque con las decisiones que se han tomado en El Salvador, ¿hay alguna expectativa sobre este tema de las criptomonedas? ¿Qué son las criptomonedas como tal? Mira, de criptomoneda es una moneda digital de transacción rápida y de transacción volátil. Ese tema, te soy franca, necesito investigarlo un poco más porque yo les digo, en la finanza es tan amplio que uno tiene que empaparse de muchos temas, pero sí te voy a decir algo de las criptomonedas. Es una realidad. Es una realidad, no podemos venir y decir es malo. Simplemente las personas me preguntan, ¿invierto o no invierto? Y entonces yo les digo, no podemos decir nosotros como financieros qué te conviene más o qué no te conviene más si realmente no sabemos el grado de conocimiento que vos tenés sobre un tema. Si yo te voy a decir, yo no ahorita, hoy, en esta condición actual, yo no puedo invertir sobre criptomonedas porque yo estoy clara de que no tengo mucho conocimiento sobre el tema. Pero de algo sí estoy clara, de que si yo voy a invertir y yo voy a tomar esa decisión de ver esa posibilidad como un proceso a corto plazo, lo primero que yo tengo que hacer es investigar, porque es algo muy volátil, pero porque sea muy volátil no significa que sea malo, simplemente es su característica, es su modelo, y nosotros lo que tenemos que aprender es a identificar y a conocer cuál es el comportamiento de la moneda, porque creo que si fuera tan malo, las personas no hicieran negocio sobre ello, y las personas están haciendo negocio. A ver, esto de las criptomonedas es como los títulos, valores que se negocian en la bolsa, que tienen alzas y tienen bajas. Es decir, en donde ganás o perdés, dependiendo y hay procesos especulativos. Y hay procesos especulativos. Una cosa que a mí me parece de las criptomonedas, que me parece que de alguna manera no tienen como un sustento que te permita tener garantías, es el hecho de que tal vez es un beneficio, pero al mismo tiempo se convierte en una debilidad para las personas. Es un beneficio por cuanto no tiene frontera. Es decir, es un bien intangible, ¿no?, que es válido en cualquier lugar del mundo sin perder el valor de mercado que tiene en ese momento, ¿no? Pero no está regulado absolutamente por nadie, no hay nada que lo regule. Es decir, es una comunidad, hasta donde yo entiendo, es una comunidad la que mira la generación de los llamados mineros que en las redes están creando las criptomonedas, pero no hay un sustento, no hay un respaldo, como por ejemplo las monedas de los países tienen las reservas en metálico, que son las que garantizan el valor de esa moneda, ¿no?, que están reguladas por los bancos centrales de los países. En el caso de la criptomoneda, si vos querés, ese es un beneficio, pero al mismo tiempo se convierte en una debilidad. No hay quien lo regule, no hay quien te garantice absolutamente nada. El día de mañana desaparecen, por decirte alguna cosa, va y simple y sencillamente desaparecen y te quedaste colgado de la brocha. Mira, cuando vos decís de respaldo y de seguridad, lo primero que se me viene a la mente es aquí tenemos un respaldo y una seguridad hasta cierto punto. Si mi capital es menor de $5,000, yo pues puedo estar hasta cierto punto tranquila y estable, porque digo, mi dinero me lo va a respaldar el Banco Central.
pero imagínate si yo soy un inversionista con millones o billones, $5,000 es una tontera. Y entonces, ¿quién me respalda mi dinero? ¿Quién me respalda mis inversiones? ¿Quién me respalda todo lo que está? Lo que pasa es que venimos sobre un mundo de paradigmas, sobre un mundo de una estabilidad que nosotros la hemos creído y no es tan así, no funciona tan así. Porque antes te decía el dólar está respaldado por el Banco Central, por el oro, y porque ahora vos emitís plata, antes te decían los economistas, cuando estaban en los tiempos de 1800, todavía antes de 1970, que fue el cambio, 1971 creo que fue el cambio, vos tenés garantizado y vos tenés acá y vos estás seguro y todo eso. Pero el dinero es un recurso escaso, es un recurso ilimitado. Ahora esa maquinita empieza a emitir dinero, vos ves, pones 5 o 10 tarjetas de crédito, con $1,000 tenés una fortuna en una mesa. Fácil. ¿Y qué te respalda? ¿Quién te da la garantía? Hay cosas que... No, pero es que ahí estás hablando de dos cosas distintas, Ana María. Estás hablando, uno, de dinero que tenés y otro estás hablando de un crédito. Sí, pero a lo que me refiero es la seguridad. Es la seguridad. Que ya partimos sobre una premisa de que las cosas antes deberían de estar seguras para nosotros poder invertir. Y ahora yo creo que no es tan así, no funciona tan así. Yo creo que funciona sobre el conocimiento, sobre el estudio, sobre el análisis, sobre lo que nosotros empezamos a conocer sobre los comportamientos. No necesariamente yo voy a invertir porque ahora voy a estar seguro de que aquí no voy a perder plata. Ahora yo voy a pero es que mira, a ver, en el caso de las criptomonedas, es decir, vos invertís como se invierte en títulos valores. Exactamente. De la misma manera. Pero los títulos valores están regulados por organizaciones que son las que organizan esos mercados. Vamos a decir, en el caso de Wall Street, por ejemplo, están regulados por las normas de Wall Street, están respaldados por la misma bolsa de valores, están respaldados por la Reserva Federal de los Estados Unidos, están respaldados por las empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Como es un asunto especulativo, eso sube y baja, de acuerdo a los mercados, ¿no? Y efectivamente podés perder. Si baja, podés perder. Ok, eso ocurre con los títulos valores, pero los títulos valores están regulados. Están regulados, pero no están tan respaldados, porque si no, no hubiera habido una crisis en Estados Unidos de que cantidad de gente perdió todo su... Pero es que eso se debe a la especulación, que es un factor aparte. En el caso de las criptomonedas, es decir, en el caso de las criptomonedas, y te propongo que lleves eso al maratón como una duda, el día de mañana, la comunidad virtual que está viendo el tema de las criptomonedas, desaparece esa comunidad por X, Y razón, qué sé yo, supongamos que hay una tormenta solar y nos elimina todos los dispositivos electrónicos. Adiós criptomonedas, porque se acaban los registros. Pero no solo las criptomonedas desaparecerían, desaparecería ahí, me lo estás poniendo en un aspecto demasiado... que te querés enfocar a la vulnerabilidad de las criptomonedas, porque es que si yo tengo una vulnerabilidad de muchas transacciones. Pero es que si yo tengo una moneda de un Córdoba, ¿me entendés? Esa moneda de un Córdoba después de una tormenta solar sigue valiendo un Córdoba, ¿me entendés? Sí. Con la criptomoneda, Córdoba, pero el efecto social, el efecto económico, por eso el impacto que habría. Posiblemente ese Córdoba se devaluaría y se dispararía y habría muchos efectos económicos. Entonces, te entiendo la metáfora, pero la metáfora no es tan así de que solo va a desaparecer las criptomonedas y no va a afectar el mismo Córdoba. Todo tiene su riesgo, todo tiene su vulnerabilidad
Y entonces ahí es donde hubo alguien que de todos los especialistas que he escuchado, que don Israel Orozco de Guatemala, él dijo, bueno, si no conoces, si no manejas cómo es eso, y te da curiosidad, y te estorban $100, ya el término que usó, si te estorban $100, invertilo. Pero si esos $100 son la comida de tus hijos, no lo hagas. Porque no podés venir a invertir en algo que no conoces, que no te has empapado en ese tema, si no tenés el conocimiento y el nivel de riesgo que toda inversión lo va a tener. Todo, y aquí no es cuestión de digo que las criptomonedas son la solución, porque no manejo, no conozco mucho, pero cualquier inversión que vos hagas con un alto grado de desconocimiento puede ser dinero perdido. Así que Freddy Villarroel nos va a hablar de los para qué y de los por qué de las criptomonedas, porque sí, justo teníamos esa conversación. De eso yo estoy claro, porque ahí tenés las inversiones que se hacen en las empresas piramidales, pues ya ves lo que ocurre, ¿no? Pero es que ahí ya surgen un ribete de estafas. Por eso, pues, pero es decir, pero es lo que vos estás diciendo. Y les dicen, yo te doy 100, dame 200. Pero espérate, no solamente personas muy sencillas, ahí han caído, como se dicen, pájaros de alto vuelo también en estos modos de inversión. Pero es lo que vos decís, es decir, si vos no conocés, no tenés información sobre lo que vas a invertir, entonces estás tirando a ciegas realmente el dinero, pues, que es lo que ocurre con estos modos de inversión piramidal, ¿verdad? Pero estos son un poquito más delicados porque, un ejemplo, un día estos me estuvieron mandando, antes de que empezara lo del COVID, en esta nueva etapa que entró ahorita, había unos jóvenes, yo digo jóvenes, del lado de Perú y de Ecuador, vinieron acá a Nicaragua y venían a lugares como San Juan de Río Coco, venían al lado de Somoto. Ellos buscaban lugares específicos del lado de la fronterizo, donde la gente no tenía internet, donde la gente su grado de escolaridad era baja y cosas con características similares. Y empezaban a decirle, deme $20 y yo le voy a regresar el doble. Las personas tenían tanto entusiasmo. Y hubo una vez una señora que me mandó, una de las cafetaleras, me mandó y me dijo, ¿puedo creer en esto? Yo pues ya le empecé a explicar en qué consistía, que al final de cuentas eso se podía convertir en estafa. Empecé a averiguar un poquito más de dónde eran las personas. Yo digo, ¿qué negocio el de estas personas? Que eso ya son negocios piramidales que no pueden ser todos malos, pero hay algunos que tienen un ribete de estafa en la viveza que ellos utilizan. Porque un ejemplo, si vos te das un producto y ese producto vos ves las características, investigás, ves cómo le sirvió a Juan, a Pedro y a Casimiro, entonces vos lo comprás, pero ya es tu decisión. Pero venirle a decir a la gente con la ilusión de jugar con el dinero, con la necesidad, mira, yo te doy 100 y vos me das y yo te doy 200 o te doy 1000, ya para mí eso cae en estafa. Sí. Bueno, vamos a hacer una primera pausa en esta edición. Estamos conversando con Ana María Gutiérrez. Regresamos en breve en Sumando Vigores. Continuamos Sumando Vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Ana María Gutiérrez, que en este mes de octubre, ya a partir de este viernes, empieza a prepararse para una maratón de educación financiera, arrancando el lunes 4 de octubre. Hablemos de tus invitados, ¿no? Y sus temas. Freddy Villarroel, venezolano. Él, pues, cuando lo conocí, hablaba de criptomonedas, porque era una medida, una forma nueva de hacer negocio y de buscar ingresos, de generar ingresos en su país
Sin embargo, también Freddy Villarroel tiene un libro que es el Génesis de tu finanza. Él ha desarrollado una estrategia de cómo organizar las finanzas personales de paso a paso. Él tiene una imagen bastante bonita en sus redes que él dice: ¿cómo quieres vivir? ¿Quieres vivir en libertad o quieres vivir en prisión financiera? Él habla bastante de cómo nosotros nos aprisionamos por nuestras decisiones. Entonces, es una persona que tiene bastante experiencia sobre la organización y la estructura de finanzas personales y desarrolla el ser y el hacer en las finanzas. Él va a estar el día lunes 4 de octubre. El día miércoles va a estar Nerier Ley. Él es argentino. Este muchacho, él lo conocí el año pasado, no en el maratón, lo conocí después del maratón porque él estuvo en otra actividad con una de las ponentes del maratón y entonces el efecto multiplicador se dio, y él es especialista en organizar negocios. Es decir, todos lo hacen, cada uno de nosotros organiza negocios con una cierta particularidad, y el tema de él es las creencias, el dinero y las creencias, el dinero y las emociones, porque ha vinculado cómo nosotros gestionamos el dinero por medio de las emociones, cómo las emociones vinculan directamente nuestra condición económica, y va a estar bastante interesante porque él une esos 3 puntos sobre el desarrollo de las finanzas personales. El viernes 8 va a estar Andrés Sciodi de Panamá. Él es un empresario, un inversionista. Él se visualiza como un ciudadano del mundo porque es italiano, pero ha residido en varios países a través de Latinoamérica, a través de su vida, y hoy actualmente está viviendo en Panamá por condiciones personales y a decisión particular, y él tiene un libro que se llama El Compás Financiero. El Compás Financiero trata sobre la estructura de las finanzas personales, cómo nosotros no desarrollamos nuestras empresas, cómo nosotros no nos desarrollamos personalmente. ¿Por qué? Porque no conocemos nuestras finanzas personales. El lunes 11 va a estar Luis Delgado, un muchacho venezolano que él también se ha especializado, él es coach, él se ha especializado en la inteligencia emocional en las pymes, pero él va a desarrollar temas de emprendedurismo, porque uno de los puntos que también ha potenciado es cómo se desarrollan las pymes en medio de tantas adversidades que está viviendo Venezuela. Entonces, él nos va a contar esas experiencias y esas vivencias de cómo se están desarrollando las pymes en medio de la adversidad. El miércoles vamos a tener al salvadoreño Nelson Rodríguez, miércoles 13. Él es un empresario, facilitador, formador de empresarios. Él trabaja con la Cámara de Comercio también, además de trabajar con sus empresas. Él trabaja con la Cámara de Comercio allá en El Salvador como facilitador y entrenador empresarial. Y lo que me gusta de Nelson, lo que quiero resaltar de Nelson, es que él trabaja sobre las neurofinanzas. Y cuando yo había escuchado de neurociencia, sobre las compras, pero cuando él me dijo neurofinanzas, yo, wow, ¿y eso? Entonces, ¿qué te doy dando de puntos en común? Que todos los que estamos en medio de esto, siempre desarrollamos el ser, el hacer y el tener en medio de las finanzas. Desarrollamos nuestros hábitos, nuestros comportamientos, nuestros estilos de vida
sobre las finanzas. Entonces como que wow, nos unimos todos y como que estamos sobre un mismo perfil. Ya después, en la siguiente semana, el lunes, en la tercera semana de octubre, va a estar Andrés Mórtola. Él es ecuatoriano y nos va a hablar sobre los emprendimientos, los errores que cometen los emprendedores al organizar sus negocios, al desarrollar sus negocios. Me ha gustado la experiencia que tengo con Andrés porque hemos trabajado en proyectos de programas de emprendedores a nivel hasta de España, a nivel de universidades también de Ecuador. Es una persona bastante dinámica y que participa en varios medios de comunicación allá en Ecuador, así que él es una de las personas que nos va a hablar sobre emprendedurismo. Esta es un tema bastante importante para ver cuáles son esos errores que cometen los emprendedores, y uno de ellos, pues como ya estamos súper claros, es de revolver las finanzas personales y las finanzas de negocio. ¿Por qué las revolvemos? Porque como no las conocemos, simplemente agarramos del mismo delantal uno y lo otro, y entonces es ahí a donde caemos en ese error. El miércoles siguiente va a estar Josué Pacheco. Él, su primera carrera es mercadólogo. Pero yo le digo, ya entraste a este mundo y las finanzas te absorbió. Entonces su tema va a ser las finanzas, no, la mercadotecnia sin número es poesía. Porque él habla sobre cómo el aspecto de mercadeo, sobre cómo los análisis que tienen que hacer los vendedores tienen que hacerse en base a los números financieros, sobre el comportamiento de compra, sobre el comportamiento de gasto que tiene. Y es bastante interesante porque yo le digo, vos agarrás una base de datos, la analizás, mirás los gustos, mirás las tendencias, y eso es lo bonito de empezar a analizar los números, no solo desde el punto de vista de qué vendo o qué no vendo, sino saber qué realmente es lo que quiere tu cliente. Porque a veces los mercadólogos le dicen a las personas, vamos a hacer un estudio de mercado, y empiezan a preguntar y a preguntar y a preguntar, pero ese análisis que hacen después del seguimiento de vender es bastante, ¿qué? No es que no lo hagan, claro que sí lo hacen, pero ellos se dedican más a la preventa que a la postventa. Y ese aspecto de analizar qué es tu postventa, cómo está comprando tu cliente, cuánto te compra al año, cuál es tu cliente, no Juan Pérez, sino el rango de edades, las características, si son hombres, si son mujeres, qué edad tienen, todos esos detalles. A veces como que, ay no, si yo solo vendo porque el producto está bonito y listo. Entonces él habla de eso y él dice que los números la mercadotecnia sin números es poesía. El siguiente, ya la tercera semana, vamos a tener a un colega que el año pasado vino Luis Morales, que es economista. Yo le digo que él es un apasionado de la economía. Él estudió esa carrera considerando que era parte integral de su vida, y él va a hablar de un tema muy importante, la inclusión financiera. Él no solo va a hablar de la inclusión financiera nacional, sino de la inclusión financiera latinoamericana. Lastimosamente, es algo que debería de ser algo normal. Los procesos de conocimiento de cómo manejamos nuestras cuentas bancarias, de que jóvenes menores de 21 años, de ya con cédula de 18, 16 años, tengan su cuenta bancaria, de que ellos tengan su historial, tengan sus registros, para que a la hora de que ellos lleguen a tener un negocio y digan, bueno, voy a hacer un préstamo, voy a hacer un préstamo de consumo o algo, tengan un historial en el banco, para que ellos tomen conciencia de que si vos manejas efectivamente tus cuentas en el banco, no vas a tener ningún problema. Pero ¿qué pasa? Hay todas esas limitaciones porque
no conocemos todos los derechos o no tenemos no estamos muy claros de todos los beneficios de los bancos, y ahí pues que es una limitación en parte de la publicidad, pero también es una limitación propia, porque si no me lo da Juan, yo tampoco lo averiguo. Así que al final de cuentas, ¿a quién le interesa más? ¿A uno o al otro? Yo creo que en ese aspecto a mí sí me interesa conocer de los bancos algunos mecanismos, algunos beneficios, y yo me puedo ir a sentar a cualquiera de ellos, a servicios bancarios, y preguntar, porque con preguntar no vamos a perder nada, y este va a ser uno de los puntos que vamos a tocar de la inclusión financiera, hacer el llamado de las personas que rompan ese mito de que el banco me van a tratar mal, me van a sacar la lengua, me van a decir. No te van a decir nada, al contrario, ellos están interesados que tu dinero esté allá. Simplemente hay que saber cómo se maneja, cómo se controla. Un día de esto iba a un taxi y me dijo el señor: yo no vuelvo a meter un peso en el banco, porque tuve una experiencia mala con Juan Pérez, y al tener esa experiencia con Juan Pérez, él generalizó como que todos los bancos eran iguales, y lastimosamente ahí ni fue el banco, simplemente fue un asesor de servicios bancarios que le hizo sentir esa mala experiencia, y él ya con eso, él consideró de que no quiere saber nada de los bancos. Bueno, pero es que ahí es un rollo, te cuento. Servicios bancarios, yo no sé si les enseñan un poco de atención al cliente y demás, pues, porque a mí me tocó, mire, quiero abrir una cuenta, ¿y qué cuenta quiere abrir? Explíqueme usted, por favor, cuáles son los productos que ustedes tienen. ¿Qué producto? Bueno, los productos que ustedes ofrecen para las cuentas. Bueno, nosotros tenemos cuentas. Sí, pues explíqueme qué cuenta. Y ahí, ¿qué es lo que quiere? Me dice. Pues quiero abrir una cuenta, pero quiero saber qué es lo que ustedes están ofreciendo para poder depositar aquí mi dinero. ¿Usted quiere depositar o quiere sacar? Quiero depositar, pero necesito que me explique cuáles son los productos que ustedes tienen. ¿Pero qué productos quiere conocer? Pues ahí si no me los explica, que no sé qué le... Mira, terminé diciendo, no, de ahí déjelo, pues no se preocupe. Pero eso, fíjate que ahí eso lo relacionamos... Y además ya de mala gana, ¿verdad? El que estaba atendiendo. Pero eso sí lo relacionamos igual con el tema de Josué. ¿Qué pasa cuando yo estoy como institución perdiendo un cliente porque no veo ese número de personas que no tienen cuenta en un banco? Y imagínate, ellos tienen acceso, me imagino, y yo estoy especulando, pero pues no pienso que me equivoco, a todos los cuentavientes a nivel nacional, y entonces ellos miran qué porcentaje de la población de la población económicamente activa hay. Entonces digo, wow, si yo como institución o como sistema bancario, yo apenas tengo acceso al 5, al 10, al 15, al 20, no sé qué porcentaje sea de la población económicamente activa, entonces, ¿quiénes están mal? ¿Ellos porque no vienen a buscar los reales, o yo porque no hago que ellos vengan a depositar los reales a mí? Y esa es parte de la inclusión financiera. Entonces, todos esos mecanismos, y en este aspecto, aunque no trabaje para ningún banco, pero sí los recomiendo. No recomiendo al banco de institución como tal, sino tener la cultura del uso de las cuentas bancarias. No podemos decir, es que yo tengo mi dinero seguro debajo de la almohada. Podemos decir que a los niños les damos una alcancía para que ellos ahorren. Pero hasta los niños ya tenemos que empezar a trabajar en la cultura de tener una cuenta, y no la tarjeta, porque esa es sí, eso es otra cosa, otro rollo, sino de tener que ellos tengan una cuenta para que evitemos ese desconocimiento sobre la cultura bancaria que hay no solo en Nicaragua. Eso es a nivel latinoamericano, de que las personas te dicen, ay, es que para qué el banco, yo no quiero saber nada de ellos. El banco, a pesar de que no sea la institución más óptima o más estable o más segura, como habíamos hablado anteriormente, pero es más práctica y más conveniente a la hora de gestionar, de negociar, de tener un historial, que tener tu dinero debajo de la cama. En mi caso, yo voy a hacer la ponencia del miércoles, voy a hablar de 5 hábitos financieros que te transformarán tu vida.
porque realmente estamos claros de que los hábitos financieros, de que los hábitos en general son los que te dan esa pauta para que vos empeces a transformar tu vida y como un efecto de bola de nieve, no necesariamente en el aspecto financiero, porque ¿cuántas personas no tienen tranquilidad? ¿Cuántas personas están ansiosas? ¿Cuántas personas están frustradas? ¿Cuántas personas están levantándose y diciendo tengo que ir otra vez a un lugar a donde no quiero ir pero no tienen el valor para empezar a transformar algo, para ver qué pueden hacer para transformar su vida? Entonces, hablar de hábitos es parte de nuestro proceso de aprendizaje, de nuestro proceso de evolución. Uh-huh. Y el último es don Ezra Israel Orozco de Guatemala. Él es un empresario, formador, yo le digo que es un formador nato. Yo a él lo conocí en junio de este año por una charla, de esas charlas que uno participa a nivel centroamericano. Y me gustó la forma en que él hablaba de la educación financiera, de las finanzas personales, y le digo a la persona que me conectó, mira, le digo, siento que estoy hablando con una réplica mía, que estoy escuchando, perdón, a una réplica mía, le digo, en modo varón, porque él habla de las costumbres, de los tipos de gusto, de los comportamientos, de cómo nosotros malgastamos el dinero, cómo nosotros subutilizamos los recursos, pero también habla de los emprendedores, de que la cultura empresarial tiene que desarrollarse. Y entonces, ahorita él va a hablar de la inteligencia financiera, que eso es un tema bastante amplio, porque ya cuando vos tenés educación financiera, ya creo que ya te vas subiendo de nivel, y ahora decir, bueno, ahora yo voy a tener inteligencia financiera porque voy a saber dónde invertir, voy a saber cómo voy a recuperar, voy a pensar no simplemente qué como hoy, sino qué voy a comer mañana, y no solo qué voy a comer yo mañana, sino qué van a comer mis hijos y mis nietos mañana, porque cuando ya tenés inteligencia financiera, planificás a futuro, a mediano y a largo plazo, y a pesar de que estamos claros de que ahorita no hay, como todo lo que está pasando ahorita, hay una estabilidad y que no puedes hacer programas a 5, a 10 años, sin embargo, hay algo que sí quiero dejar bastante claro. Nosotros como pyme, trabajamos simplemente por la comida de hoy, trabajamos por la inversión de hoy y empezamos a construir como hormiguitas, pero ¿qué dejás? ¿Qué colchón dejás para un futuro? Entonces decís, no, es que ¿para qué voy a dejar un colchón? Unos dicen, yo no le voy a dejar nada al banco. Otros te dicen, no, es mejor invertir. Pero cuando vos ves que esa persona invierte, y al final de cuentas tiene una cantidad de recursos o tiene una cantidad de inventario, y el dinero, ¿dónde está? Y está comiendo arroz y frijoles y tiene un poco de mercadería, pero él se está limitando porque él piensa que es mejor invertir, y si gasta en algo que es para su satisfacción, así como que voy a comprar un vehículo que es para lujo, o algo que voy a subutilizar. Pero al final de cuentas, cuando vos salís de ese negocio, es como los boxeadores, no me voy largo con el ejemplo, ganan todo ese dinero que ganan, gastan en todo, mejorar su estilo de vida, pero cuando vos les decís, ajá, ¿y qué vas a hacer para un futuro? Hay que disfrutar el hoy, hay que vivir el hoy, y no tienen nada para mañana. Entonces ahí es donde empieza el cansancio. Y no solo el cansancio para la gente que no tiene, hay cansancio también para la gente que tiene ese nivel de recursos y ese nivel de inversión, porque viven tan sumidos en esa inversión, en ese día a día, que cuando ves, si dejan de trabajar hoy, a lo sumo pueden pasar 3 o 6 meses, pero ¿y después? ¿Qué van a hacer? Acuérdate que después de los 60 años son 30 años que vos vas a vivir de forma pasiva, no tan de forma completamente
improductiva, porque imagínate tu papá todavía tiene un programa de televisión y tiene más de 70 años, entonces, pero él vive de una forma parecida a como vivía anteriormente. Entonces eso es lo que tenemos que empezar a hablar, y de ese tema va a hablar don Israel, de la inteligencia financiera que debemos de tener nosotros como pyme. Ok, estos son los 10 participantes del maratón de educación financiera durante todo el mes de octubre, todos los lunes, todos los miércoles, y el primer y último viernes de octubre con Ana María Gutiérrez. Te pregunto, antes de irnos a la pausa, la modalidad es ponencia. ¿Hay preguntas, hay respuestas del público que está pendiente de esta ponencia? Sí, vamos a dejar un periodo de preguntas y respuestas después de las ponencias. Ok, bueno, hacemos pausa entonces en esta edición, sumando vigores. Estamos conversando con Ana María Gutiérrez. Continuamos con Ana María Gutiérrez. Decíamos que entre el 4 o empezando el 4 de octubre hasta el último viernes de octubre, todos los lunes, todos los miércoles de octubre y el primer y último viernes de octubre va a tener ponencias acerca de educación financiera. Ya hablábamos acerca de las 10 ponencias, pero habíamos dejado un asterisco allá en la primera parte del programa, los 5 factores que inciden en las personas por no tener educación financiera. El primero es que las personas dicen: yo no manejo dinero porque no tengo. Y entonces eso incide en el comportamiento, y eso incide en que al final de cuentas, como no manejas, no controlas, te perdés. Un día de estos estábamos hablando con unos contadores y ellos decían, es que los contadores son buenísimos para llevar los pesos y los centavos de todo el mundo, pero no llevan los pesos y los centavos de él, porque tenemos la costumbre de decir que pues las finanzas son para financieros. El segundo punto que quería tocar de es los banqueros. Los banqueros que, a pesar de que conocen todos los riesgos de la sobreendeudamiento, sobre el manejo de la estructura, ellos pueden llevar una estructura económica. Sin embargo, estoy viendo, me estaban comentando de que en algunos casos hay ejecutivos de banco que tienen unos niveles de endeudamiento muy considerables. Y entonces me vas a decir, casa de herrero, cuchillo de palo. Si son financieros y aún así llevan los números de pesos y los centavos de ajeno y no llevan los de ellos, saben todo lo que está pasando con las deudas y saben todo lo que les pasa a las personas con los intereses, y aún así tienen las de ellos, ¿qué pasa? Seguimos con la costumbre de que yo no tengo que manejar de finanzas porque a mí no me gustan los números, yo no conozco de números y yo estudio cualquier otra cosa. Entonces eso es lo que nos pasa a nosotros, los que sabemos. Imagínate qué te puede pasar al ciudadano común que no le gusta, que tiene la creencia de que no le gusta la matemática, que no le gustan los números. Entonces los grados de mala administración y de mal manejo de su dinero son demasiado altos por no tener ese manejo de educación financiera. Ese es uno de los puntos más fuertes que pasa. Las deudas es el segundo. Las deudas las quiero abordar desde dos aspectos. Cuando la vas a contraer y no analizás los porcentajes, no analizás los intereses, no analizás que al final de cuentas vos le podés deber el alma al diablo porque pasás pagando los intereses por X años y en el primero o en el segundo pago pagaste el capital. Pero entonces ahí es donde yo les digo a las personas,
¿Por qué decís que no puedes ahorrar? Hace una deuda a la inversa y vas a ver que puedes ahorrar, porque sos capaz de pagarle al portero, pagarle al prestamista, y más me voy a ir a referir a estas deudas que son las más delicadas, porque las deudas de los intereses bancarios ya estamos claras de que tienen intereses altos, pero pues el 21, el 25%, el 26%. Pero vos sabés qué significan las deudas que son el 10% mensual, que significa que son el 120 anual. Esto es una locura. Y más del 120, al 10% mensual no es solamente 10 por 12, es un poco más de eso, sí. Bueno, en base a eso es como un ejemplo, pero yo sé que hay deudas que los intereses mensuales son más especiales. Entonces, ese es lo primero que nos afecta no saber educación financiera. Vos decís, es que yo necesito $100 y esos $100 al final de cuentas es tanto, pero haces tus cálculos al aire. No sabes, no proyectas a través del tiempo cómo lo vas a hacer, cuál es la relación con los ingresos y los egresos. No lo haces, no sabes cuáles son tus niveles de consumo mensuales y si te va a sobrar esa cantidad que vos tenés que pagar y al final estás tomando otra deuda para pagar esa. Y ahí es donde empieza el sobreendeudamiento, porque no tenés la capacidad de generación para pagar ni la primera menos la quinta. Entonces empezamos con esos procesos y ya pues te quiero plantear la siguiente, de que pagamos más intereses y al pagar más intereses no venís y analizás cuando tenés varias deudas cuál es la que tenés que pagar primero. Simplemente vos vas pagando las que te acosan más y no analizás ese pago. Y esos son los puntos más fuertes. Y el tercero, porque ya sé que estamos un poquito pasados de tiempo, lo vamos a reducir, es tu grado de ansiedad. Las personas andamos de mal humor, las personas andamos agotadas, las personas somos improductivas, las personas perdemos la motivación y todo eso porque no podemos analizar nuestros gastos y parecemos robots. Si nos preguntan cómo está, ahí. Entonces, este maratón de educación financiera es una de las funciones o uno de los objetivos, que realmente reduzcamos esa brecha de desconocimiento, porque cuando vos desconoces sobre un tema, como hablamos de las criptomonedas, el valor a pagar por ese desconocimiento es demasiado alto. A ver, el cuarto y el quinto, si los abreviamos un poquito. Ok, el cuarto y el quinto es sobre cómo vos no planificás a largo plazo, porque realmente si vos no planificás a largo plazo, simplemente vivís el hoy y empezás a decir, bueno, hoy tengo para la comida y mañana ¿qué hago? Entonces, uno de los puntos de la falta de educación financiera es que vivimos solo el presente y el otro es el ahorro. Consideramos que el ahorro es un beneficio para el que tiene dinero y error, el ahorro lo podemos hacer todos. Visualicemos qué es lo que podemos dejar de fumar, de consumar o de gastar y vas a ver que perfectamente puedes tener ahorro. Así que no creas que el ahorro es simplemente para privilegiados, el ahorro es para el que quiera vivir conscientemente dentro de lo que puede tener. A ver, solamente para cerrar, Ana María, hay que ser como la lecherita, pero no hay que ser como la lecherita. Te lo pongo. La lecherita, cuando iba a vender su leche, decía, de aquí voy a ganar tanto, de esta leche que voy a vender. ¿Ah? Y planificó, voy a hacer esto, voy a comprar, hizo su planificación con su supuesta venta. Lo que pasa, eso es por qué sí la lecherita. ¿Por qué no la lecherita? Porque la lecherita al final no garantizó que realmente iba a tener ese ingreso. Se cayó, se rompió la vasija y se murieron todos los sueños con ella. Algo así es el tema de la educación financiera. Enfoque sobre lo que podemos tener, porque yo les digo, bueno, a mí me han dicho, Ala, y es que vos sos bien activa, vos sos bien acá. Y yo digo, manejo de recursos. ¿Qué es lo que yo puedo hacer?
Si yo, en medio de estas condiciones que podemos estar en un país con tantas adversidades como generalmente nosotros lo planteamos, hemos podido hacer un congreso por 2 años consecutivos con ponentes internacionales de educación financiera, y entonces, ¿qué te limita? ¿Dónde están las limitaciones? Acá están las limitaciones. Cada uno de nosotros puede hacer un proceso de transformación, simplemente es tomar la decisión y empezar a actuar. Bueno, te agradezco, Ana María, que hayas estado con nosotros. También nuestro agradecimiento a nuestras amigas, amigos televidentes en Extra Plus. Continuamos sumando vigores.